Lectura del cuarto domingo de Cuaresma. Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 1 al 41. La curación del ciego del nacimiento. Pasando vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Contestó Jesús: ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es preciso que yo haga las obras del que me envió mientras es de día. Venida la noche, ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con lodo los ojos, y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes le conocían, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían que era él, otros decían no, pero se le parece. Él decía: yo soy. Entonces le decían: pues, ¿cómo se te ha abierto los ojos? Respondió él: ese hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recobré la vista. Y le dijeron: ¿dónde está ese? Contestó: no lo sé. Llevan a presencia de los fariseos al ante ciego, pues era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. De nuevo le preguntaron los fariseos cómo había recobrado la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Dijeron entonces algunos de los fariseos: no puede venir de Dios ese hombre, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿y cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había desacuerdo entre ellos. Otra vez dijeron al ciego: ¿qué dices tú de ese que te abrió los ojos? Él contestó: que es un profeta. No querían creer los judíos que aquel era ciego y que había recobrado la vista hasta que llamaron a sus padres. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ahora ve? Respondieron los padres y le dijeron: lo que sabemos es que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntanselo a él. Edad tiene que él hable por sí. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, pues ya estos habían convenido en que si alguno le confesaba Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto sus padres dijeron: edad tiene, preguntarle a él. Llamaron pues por segunda vez al ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. A esto respondió él: si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que, siendo ciego, ahora veo. Dijeron también: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: os lo he dicho ya, y no habéis escuchado. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis hacer los discípulos suyos? Ellos insultando le dijeron: sé tú discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Cuanto a este, no sabemos de dónde viene. Respondió el hombre y les dijo: eso es de maravillar, que vosotros no sepáis de dónde viene, habiéndome abierto a mí los ojos. Sabido es que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se oyó decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podía hacer nada.
Respondieron y dijeron: eres todo pecado desde que naciste, y pretendes enseñarnos. Y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y encontrándole le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Díjole Jesús: le estás viendo, es él que habla contigo. Dijo él: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús dijo: yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no vean y los que ven se vuelvan ciegos. Oyeron esto algunos fariseos que estaban con él y le dijeron: ¿con que nosotros somos también ciegos? Díjole Jesús: si fuerais ciegos, no tendréis pecado, pero ahora decís: vemos, y vuestro pecado permanece. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Analicemos el Evangelio de la curación del ciego de nacimiento. Iremos versículo por versículo. Dice en el versículo 1 que pasando vio a un hombre ciego de nacimiento. Era muy común en aquel entonces que hubiese ciegos de nacimiento. Las enfermedades en aquel entonces, físicas, eran muy comunes y no se podían solucionar. Jesucristo ve a un hombre ciego de nacimiento. Y en el versículo 2 dice: y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En aquel entonces se pensaba y se creía que todo aquel que estaba enfermo era porque tenía pecado. Aquellas personas que se enfermaban decían en aquel entonces que estaban en pecado. Y si este hombre había nacido ciego, hicieron la pregunta a los discípulos que quién había pecado, si sus padres o él. En el versículo número 3 vemos cómo Jesucristo les contesta: ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifestara en él las obras de Dios. Muy claramente vemos cómo Jesucristo hace la respuesta correcta, diciéndole que ellos no habían pecado, sus padres, ni tampoco él. Si nos hacemos la pregunta en la actualidad y nos preguntamos: ¿quién ha pecado por estar enfermo? ¿Estás enfermo porque estás en pecado? Caerías en un error. No puedes estar enfermo por causa del pecado. Las enfermedades nosotros las sabemos ahora en la actualidad, que son el resultado de un fenómeno que se suscita de diferentes proporciones. Pueden ser por mal cuidado de nuestro organismo, de diferentes fases, que no comas bien o que perjudiques tu organismo con cosas externas, o porque hayas nacido con una deficiencia en una de tus órganos. Pero en ningún momento Dios nos dice o nos explica que si estamos enfermos es porque estamos en pecado. Jamás podemos nosotros asimilar eso. Pero en aquel entonces se tenía esa conciencia, se tenía esa apreciación de que aquella persona que estaba enferma estaba en pecado. Y vemos cómo estaban en un grandísimo error. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice que sus padres no habían pecado, ni tampoco él, sino que estaba así, ciego de nacimiento, para que se manifestara el poder divino, el poder de Dios. Y muy claramente nosotros ahora entendemos que si tenemos una enfermedad es por una causa mundana, material, de esta tierra, y no por una causa divina. Y Dios usa esos defectos que tenemos, esas enfermedades que tenemos, para manifestarse con nosotros y para demostrarnos que Él nos puede ayudar y nos puede curar en las cosas tan insignificantes que a nosotros grandemente nos preocupan, que es la salud física, la salud mental y muchas veces hasta la salud espiritual. Entonces, que quede claro que el estar enfermo de alguna forma, mental o física, no es porque estemos en pecado, no es porque hayamos hecho pecado, ni porque hayan tenido nuestros padres pecado y por
eso nosotros estamos cargando con esa culpa. Sería un error en la actualidad creer lo que se creía hace más de 2000 años. En el número 4 dice: es preciso que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día. Venida la noche, ya no puede uno trabajar. Jesucristo dice que en el día debemos de hacer las obras, en la noche ya no se puede trabajar. Pero no está hablando de un día físico, de una noche física. Lo está tomando como ejemplo, ya que toda la mayoría de la gente trabaja en el día y en la noche la ocupan para descansar, para dormir, aunque sabemos que muchos trabajan de noche. Pero en la actualidad, anteriormente lo más común era de que la gente trabajara de día y en la noche descansara. Les pone este ejemplo dándoles a entender que en el día, cuando estamos nosotros con el Señor, que es la luz, cuando nosotros estamos despiertos en las cosas de Dios, lo conocemos, lo amamos y se lo servimos, cuando tenemos la vida, esa es la luz. Cuando estamos vivos, esa es la luz, ese es el día. Debemos nosotros de hacer obras, de hacer nuestro trabajo. Y no ya cuando llegue la noche, porque la noche, para nosotros espiritualmente hablando, es cuando morimos. Ya no vamos a poder hacer nada cuando nos moramos. Entonces, cuando estemos vivos, es cuando debemos de trabajar. Es por eso que menciona este versículo, diciendo que las obras tienen que ser hechas en el día, porque en la noche ya no se puede trabajar. En el número 5 dice: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Aquí nos está mencionando Jesucristo que Él es la luz del mundo. ¿Y cuál es la luz? No es una luz eléctrica, no es una luz solar, no es una luz mundana ni material. La luz que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es su conocimiento, su doctrina, la palabra, lo que tenemos que hacer, el entendimiento, la sabiduría. Esa es la luz que debemos de tener nosotros día a día. En el número 6 dice: diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con lodo los ojos del ciego. Vemos cómo Jesucristo toma de él, de su cuerpo, saliva, y lo combina con la tierra, con lo externo, y hace lodo. Y ese lodo se lo unta al ciego. Estamos viendo aquí que son dos cosas en las que estamos en el mundo: lo divino y lo mundano. Lo mundano es la tierra, lo divino es esa saliva que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y unidas las dos, pueden llegar a dar la vista a un ciego, que en este caso Jesucristo lo está realizando al untárselo a ese hombre ciego de nacimiento. Entonces, vemos cómo aquí Jesucristo nos demuestra que las dos cosas se necesitan. Estar en este mundo, sí, pero también estar en las cosas divinas. Y esas dos cosas unidas forman algo valioso: la luz para los que están ciegos. Aquel ciego no es aquel que no ve físicamente, sino aquel que no ve espiritualmente. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no aman a Dios, aquellos que no reconocen a nuestro Padre Dios como el Todopoderoso, todas aquellas personas que andan en el mundo y que dicen que no creen, todos aquellos que dicen que Dios no existe, todos aquellos que no tienen fe, que no aceptan a nuestro Padre Dios, están ciegos. Nosotros tenemos la oportunidad de brindarles esa ayuda, de untarles ese lodo en los ojos para que vean. Pero no solamente es con las cosas mundanas, sino como hizo Jesucristo, combinar las dos cosas: la saliva de Él, la saliva de Dios, la saliva de nuestro Señor Jesucristo, combinarla con la tierra. Esto nos hace entender que las dos cosas en el mundo y las divinas son muy importantes para que las personas puedan ver la grandeza. No podemos separar las cosas, las dos cosas están unidas. En el número 7 dice: y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista.
Esa pileta de Siloé estaba en el templo y esa pileta siempre se le llamó desde entonces el enviado. Aquí vemos cómo este hombre obedece sin ver físicamente a Jesucristo. Tiene la esperanza, tiene la fe. Así hay mucha gente que tiene fe y esperanza de poder ver, de poder conocer a Dios y de poder llegar a tener la salvación. Muchos tratan, buscan y encuentran a Dios. Aquí vemos cómo le dice Jesucristo, ve y lávate. Pero primero hizo ese ejercicio de unión de lo terrenal y lo divino. Y después viene la obediencia. Si no hay obediencia a las cosas de Dios, no puede haber luz, no puede haber salvación. Entonces vemos cómo es importante que la obediencia también se presente. Y no solamente una obediencia porque lo haya creído, porque ya lo haya visto. Vemos cómo este ciego obedece a Jesucristo sin conocerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar a Dios de todas formas, tener esa fe ciega a Él, para poder entonces recibir la manifestación de la grandeza y milagrosa de nuestro Padre Dios. En el número 9 dice, los vecinos y los que antes le conocían, pues era mendigo, decían, ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? La gente se asombra de que este hombre haya recobrado la vista, pues sabían que toda la vida había estado ciego. Nos damos cuenta entonces de que muchos de nosotros hemos vivido una vida nefasta, una vida descontrolada, una vida alejada de Dios. No importa, estamos ciegos, pero podemos recobrar la vista, podemos recapacitar, reconciliarnos con nuestro Padre Dios y ver como este ciego. Estábamos ciegos y ahora vemos, al conocer a Dios, conocer su palabra, conocer sus mandatos, conocer qué es lo que tenemos que hacer para llegar a nuestra salvación. En el número 9 dice, unos decían que era él, otros decían no, pero se le parece. Él decía, yo soy. ¿Se dan cuenta? Muchos no lo reconocen, otros lo reconocen, pero él afirma, yo soy el que estaba ciego de nacimiento. Cuando vemos que una persona se arrepiente, cuando vemos que una persona cambia, cuando vemos que una persona se reconcilia a Dios, pensamos que es hipócrita, pensamos que es mentirosa, pensamos que se ha vuelto loca. Y no lo aceptamos. Y hasta le hacemos caras feas. O sentimos que es una persona que miente grandemente. Y no le tenemos aceptación. Y muchas veces no la aceptamos en de ninguna forma. En el número 10 dice, entonces le decían, pues, ¿cómo se te han abierto los ojos? La gente le pregunta al ciego. La gente le pregunta a la gente cuando se reconcilia con Dios, ¿por qué? Porque ya vas a misa, porque te has reconciliado con Dios, porque ya te confiesas, porque ya comulgas, porque ya asistes a las oraciones, etcétera, etcétera. En el número 11 dice, respondió él, ese hombre llamado Jesús hizo todo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui y me lavé y recobré la vista. Les comunica y les cuenta exactamente qué fue lo que pasó. Este hombre obediente a Jesús, no dice que sea el Mesías, no dice que sea hijo de Dios, no dice que sea un profeta, no dice que sea X persona, solamente sabía que se llamaba Jesús. Y dice, pues ese Jesús me dijo, me untó y me dijo que fuera a Siloé y me lavara, y pues me lavé y ahora ya recobré la vista. Es todo lo que sé. Así es como nosotros muchas veces nos damos cuenta. Conozco a Dios, leí su palabra, escuché, me abrió los ojos Dios, ahora tengo fe, ahora creo, me reconcilié, me arrepentí y sigo a Dios y trato de hacer lo que Él quiere que yo haga, que son obras, mi trabajo en este mundo, mientras tenga vida, o sea, mientras haya luz, porque llega la noche, cuando llegue la muerte, y ya no voy a poder hacer nada. Entonces, no importa la edad que tengamos, debemos de dar inicio, debemos de comenzar a trabajar en las cosas de Dios. Eso es lo más importante.
Después dice ahí en el número 12, y le dijeron, ¿dónde está ese hombre? Él le contestó, pues no lo sé. Él lo llevaron, estaba ciego, lo llevaron hacia la pileta y se lavó, y cuando recobró la vista, pues él no sabía para dónde caminar, no sabía dónde estaba Jesús, estaba el templo lleno, había muchísima gente y no sabía dónde estaba. Por eso él dice, pues no lo sé. A nosotros cuando nos conocemos a Dios, cuando empezamos a aprender cosas de Dios, nos preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios? Y según nosotros, muchas veces cuando ya tenemos una preparación doctrinal, somos como niños y decimos, ¿dónde está Dios? Bueno, según el catecismo dice que Dios está en todas partes, en el cielo, en la tierra, en todas partes. Pero no sabemos exactamente dónde está Dios. Y cuando decimos cuál es el paraíso, pues no sabemos cuál es el paraíso. ¿Sabes cómo está el cielo? Pues no, es donde vive Dios y nada más. No entendemos, no sabemos. Pero cuando ya tenemos un estudio, sabemos que Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo ya vive en nosotros, y entonces ya son otras respuestas las que damos, ya no son las respuestas de cuando éramos niños, cuando se nos hace la pregunta hoy en día, ¿tú sabes quién es Dios? Sí, Dios es el Todopoderoso, quien nos creó, quien nos ama y nos cuida, y nos da todo. ¿Y dónde está Dios? Dios está en todos lados, está contigo, adentro de ti, en tu cuerpo está el Espíritu Santo, en todos lados está Dios, en toda la humanidad, en todo el globo terráqueo, en todo el universo, en todas las galaxias. Dios es el Todopoderoso, creador de todo, del cielo y de la tierra. Así decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Así decimos. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes, etcétera, etcétera. Así decimos en el credo. En el número 13 dice, lleva a la presencia de los fariseos al antes ciego. Lo llevan a ese ciego ante los fariseos, ya que los fariseos son los que representan la ley mosaica, la ley de los judíos. Y en el número 14 dice, pues era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos. Recordemos que los judíos no pueden hacer nada los sábados, deben de respetar el séptimo día. No pueden sembrar, no pueden cobrar, no pueden cosechar, no pueden preparar alimentos, no pueden hacer ninguna labor. Deben de respetar el séptimo día porque el séptimo día Dios descansó. En el número 15 dice, de nuevo le preguntaron los fariseos cómo había recobrado la vista, y él le dijo, pues me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ya veo. Vemos cómo los fariseos le hacen la pregunta y vuelve a contestar de cómo sucedieron las cosas. Los fariseos tratan de encontrar algún indicio para poder aplicar la ley. Recordemos que las leyes siempre se aplican. Entonces es lo que estaban haciendo los fariseos. No los culpo, pero sabemos que estaban tratando de llegar a otro término, encontrar a Jesucristo en una equivocación para condenarle, porque eso ya era un plan. Como siempre, en todas las comunidades siempre hay un plan para acabar con alguien. Y los fariseos no tanto querían que se cumpliera la ley, sino estaban buscando un pretexto para poder arrestar a Jesucristo, para poderlo condenar. Y aquí los fariseos tienen una oportunidad, y por eso agarran y le preguntan al ciego, y él les explica una vez más cómo sucedieron las cosas. Entonces, dice en el número 16, dijeron entonces algunos de los fariseos, no puede venir de Dios este hombre, pues no guarda el sábado. Y otros decían, ¿y cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había desacuerdo entre ellos. Aquí vemos cómo pues hay una discrepancia, no saben qué hacer. Si dicen, bueno, es un pecador, entonces ¿cómo hace milagros? Porque violó el sábado, no debe de haber hecho ninguna labor en sábado, ninguna obra de caridad, porque el sábado debemos de respetarlo. Entonces vemos cómo hay una complicación entre ellos. Debemos de saber que es más importante la vida del hombre, es más importante el hombre que respetar el sábado. Mucha gente dice, yo fui a misa el domingo, yo me presenté al templo el domingo para reconciliarme con el Señor, para cumplir con ese precepto de escuchar, de oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, pero abandona a sus obras de caridad. Es más importante las obras de caridad, es más importante el hombre que el día de descanso, el día de respetar el sábado, en este caso nosotros el domingo. En el número 17 dice, otra vez dijeron al ciego, ¿qué dices tú de ese que te abrió los ojos? Él le contestó,
pues que ese es un profeta. El ciego pues no sabía qué decir, apenas empezaba a conocer al Señor porque pues apenas le habían abierto los ojos y no sabía exactamente qué decir. Por eso es que él dice, pues yo no sé, es un profeta. En el número 19 nos menciona lo siguiente. Bueno, tenemos aquí en la Biblia Nacar Columna el versículo número 17 y tenemos el número 18 como 19. Eso es un error que viene en los versículos de esta Biblia, pero es de impresión. Seguimos con el número 18. Dice, no querían creer los judíos que aquel era ciego y que había recobrado la vista, hasta que llamaron a sus padres. O sea, no aceptaban. Lo vieron toda la vida en el templo pidiendo limosna, y cuando ven que ya recobró la vista, pues dicen, no, se me hace que no estaba ciego, andaba haciéndose, sí, no andaba ciego, andaba de parranda. Entonces, ni ellos mismos tienen esa aceptación de lo que ellos están viendo. No aceptan que ese hombre era ciego. Y bueno, vemos cómo los fariseos llamaron a los papás de este ciego. Y el número 19 dice, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ahora es que ve? Le hacen la pregunta a los papás, ¿va? Y respondieron los padres, dijeron, lo que sabemos es que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad, que él hable por sí. Los papás, pues, de alguna manera saben y que tienen el conocimiento de que los fariseos pues es la ley, entonces ellos no se pueden meter en problemas, porque si no iban a ser también pues arraigados, o podían ser corridos de la ciudad por estar creyendo en gente, ya que al único que debemos de creer es nuestro Padre Dios. Entonces no culpo a estos padres que de alguna manera pues están lavando las manos. Y dicen, pues ahí está, sí es nuestro hijo, sí, pues estaba ciego, pero pues ahora ve, nosotros no sabemos qué pasó. Y no, aquí no nos presenta que los padres estuvieran contentos y alegres de que su hijo pues ya haya recobrado la vista. Se tuvieron que reprimir su alegría, su entusiasmo, de saber de que su hijo pues ya tenía vista y que ya estaba viendo. Entonces vemos aquí la situación en que los papás en la actualidad también pasa algo curioso, ¿no? Cuando vemos que uno de nuestros hijos se acerca a las cosas de Dios, sea hombre o sea mujer, pues nos quedamos sorprendidos. Muchos de los padres de hoy en día dicen, pero pues ¿cómo? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo que te vas a volver sacerdote? Pues ¿que eres homosexual o qué? Una mujer cuando se quiere dedicar a la vida religiosa dice, pero, o sea, ¿qué te ocurre? ¿Estás enferma o qué? Oye, pues no puede ser posible que tengas esas ideas tan locas en la actualidad, en este año 2014. Esto es increíble, ¿eh? La gente no puede dedicarse a las cosas de Dios porque es tachada como de una persona que está loca. Entonces, y vemos cómo en la actualidad los jóvenes que están en la vida peligrosa, en la vida material y mundana, es lo más normal. Cuando los hijos se quedan en la casa, cuando llevan a la novia a la casa, cuando el novio entra a la casa y se quedan solos y están ahí y tienen sus relaciones y tienen sus vivencias y viven ya juntos un tiempo y después se separan, todo lo ven ya normal, todo lo ven bien. Los padres dicen, bueno, pues así es, así debe de ser. Ya no se usa el casarse por el civil, ni casarse mucho menos por la iglesia, de ninguna iglesia. Es mejor que vivan juntos, es mejor que se entiendan. Si se llevan bien, pues el día de mañana tendrán hijos, y pues que ya se quieren casar por el civil, que se casen por el civil. Pero ya muy lejos de decir que se casen por la iglesia. En la actualidad esto se está viviendo, lo estamos viendo, entonces es algo muy, muy importante que lo denotemos. Pero aquí estamos viendo como los padres pues se reprimen, no quieren ellos manifestar su alegría de que su hijo ya ve. A lo mejor vivían de las limosnas del ciego, ¿verdad? Y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estaban tristes, a lo mejor estaban enojados, ¿verdad? Tampoco lo sabemos. Aquí solamente nos demuestran que ellos están temerosos de la ley, están temerosos de los fariseos, de que les vayan a culpar por andar creyendo en todo menos en nuestro Padre Dios. Y que en la actualidad pues es lo que debemos hacer, creer en nuestro Padre Dios nada más, y no estar creyendo en todo lo demás. O sea, no culpo la ley, no culpo, porque la ley viene de nuestro Padre Dios. Él nos ha dicho que no hay que creer en nadie más que en Él. Y entonces, pues si la ley era de que nada más teníamos que creer en Él, pues bueno, no podíamos creer en Jesucristo. Pero lo que voy es de que aquí los fariseos, como les había yo mencionado, ya tenían su plan. Lo querían agarrar a Jesucristo,
en algún punto para poderlo acusar de que estaba cometiendo errores y de que estaba en contra de la ley y poderlo arrestar y condenar. No les convenía a los fariseos que Jesucristo anduviera predicando una doctrina basada en la palabra de Dios y que tampoco estuviera haciendo milagros porque toda la gente ya lo estaba siguiendo a él. Es como cuando Juan Pablo II, Karol Wojtyła, jaló mucha gente y atrajo mucha gente porque era una persona carismática en todo el mundo, pues hagan de cuenta que no le convenía a la iglesia que tuvieran mucha veneración y mucha amistad y mucho amor a Juan Pablo II, porque en una de esas Juan Pablo II si dijera vamos a rebelarnos contra los gobiernos, contra sus presidentes, pues mucha gente se podía rebelar. Claro, eso nunca hubiera podido suceder. Aquí vemos lo mismo, Jesucristo nunca hubiera hecho y deshecho en contra de la ley de los fariseos y los escribas, porque no era por ahí su trabajo era el enseñarnos, el hacer obras, el decirnos qué es lo que tenemos que hacer, dejó la doctrina para que pudiéramos nosotros laborar y trabajar y llegar a la salvación. Pero los fariseos y escribas estaban temerosos porque dicen, bueno, aquí nosotros somos esclavos de los romanos, y nosotros los fariseos y escribas somos los líderes de los judíos. Si de repente Jesucristo llega y ahora va a ser el líder, pues a nosotros nos va a hacer a un lado. Y entonces Roma ya no va a querernos a nosotros, fariseos y escribas, y nos va a mandar por un tubo. Nos va a hacer a un lado y nos va a quitar esa autoridad. Y ahora la autoridad la van a tener los cristianos, la va a tener Jesucristo, y nosotros pasamos a ser segundo término, los fariseos y escribas, con la ley de Dios Padre, ¿no? Y esa era su preocupación, ¿no? Que los fueran a quitar del poder, como siempre. Los que están en el poder siempre tienen la preocupación de que los vayan a quitar un golpe de Estado, ¿sí? Un golpe del pueblo que los quite del poder. Esa es siempre su preocupación, siempre quieren perdurar siempre en el poder. Bueno, se está pasando lo mismo y aquí vemos como los papás, pues bueno, no nos mencionan si están contentos, si están enojados, no sabemos. Simple y llanamente ellos no quieren involucrarse. Por eso dicen, él ya tiene edad, pues el que platique y el que diga qué fue lo que le pasó. Y eso es lo que nos menciona aquí en el número 21. En el número 22 dice, estos dijeron sus padres porque temían a los judíos, pues ya estos habían convenido en que si alguno le confesaba a Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces nos damos cuenta de que los padres pues dicen, no podemos nosotros decir nada al respecto, porque si decimos a favor de nuestro hijo, nos van a expulsar de la sinagoga, ya no vamos a poder venir a hacer oración, ya no vamos a poder venir a cumplir con nuestra tradición, con nuestras obligaciones, y entonces mejor se quedan callados. Y vemos cómo entonces el número 23, por esto sus padres dijeron, edad tiene, pregúntenselo a él. ¿No? Ya está grande. Los judíos desde la edad de los 12 años pues ya son ciudadanos. 12 años. No como nosotros aquí que hasta los 18. No. Y en otros países hasta los 22. Aquí los judíos a los 12 años ya tiene edad suficiente para poder dar voz y voto. En el número 24 dice, llamaron pues por segunda vez al ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, le están diciendo los fariseos, oye, haya sido lo que ha sido, es por obra de nuestro Padre Dios. Correcto, sí es cierto. Todos los milagros los hace nuestro Padre Dios. No discuto ese punto que dicen los fariseos, pero recordemos que están usando la palabra de Dios para involucrar a Jesucristo en un error que él pueda tener. Y no culpo eso está muy bien, el que cumplamos la ley, pero aquí nos estamos dando cuenta que están usando la ley para perjudicar. Y le dicen, pues, da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No lo saben, pero ya ahí va, primero la verdad, confabulada con una mentira. Ellos no pueden decir que Jesucristo sea pecador. Si hubieran dicho, da gloria a Dios, no sabemos si él venga de Dios, pero bueno, lo que haya recibido es obra de Dios. Bueno, entonces hubiera estado correcto, ¿verdad? Nos hubiéramos dado cuenta que los fariseos y escribas estaban actuando honestamente y justamente, pero aquí nos damos cuenta de que ya llevaba un trasfondo, ya llevaban un plan diseñado. Por eso le dicen, no, ese hombre es pecador. Nosotros sabemos que es pecador. ¿De dónde sacan ellos que Jesús es pecador? Solamente podrían decir, porque hizo un milagro o una obra de caridad en sábado. Pero que ellos no saben, como dicen las escrituras, que es más importante el hombre que la ley misma. El hombre fue hecho no para que estuviera atado a la ley. Los mandamientos fueron hechos para el hombre
y no el hombre para los mandamientos. Eso hay que entenderlo. Los mandamientos fueron hechos para servirnos de nosotros, y no fueron primero hechos los mandamientos y órale, reprímete. No, no, es al revés. Eso hay que entenderlo, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro para que ustedes puedan avanzar en el conocimiento. Y seguimos adelante, dice, número 25, dice, a esto respondió él, si es pecador no lo sé. Lo que sé es que siendo ciego ahora veo. Él vuelve a confirmar, yo no sé si sea pecador, pues es la razón. Los fariseos y escribas deberían de haber dicho lo mismo, no sabemos si es pecador, pero así lo dice el ciego. Yo no sé si sea pecador, pero yo sabía que era ciego y ahora veo. Así lo dice, muy claramente. En el número 26 dice, dijéronle también, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez. Y así somos en la actualidad. No aceptamos a nuestro Padre Dios y somos tercos y tercos y tercos, y Dios se nos presenta en una parte de nuestra vida, en la niñez, en la juventud, cuando estamos adultos, cuando estamos ancianos, y no entendemos, y no entendemos. El Señor nos presenta diferentes oportunidades para acercarnos a Él, para conocerlo, amarlo y servir, y nosotros no lo aceptamos, no lo aceptamos. Y primero está lo mundano, lo material, primero está la alegría, la satisfacción física, primero está el libertinaje, primero está mi juventud, y ya después cuando pasa, pues a lo mejor ese ser humano acepta al Señor. Y muchos, déjenme decirles que se mueren y Dios les dio tantas oportunidades y nunca conocieron a Dios. Y cuando se mueren es cuando se presentan ante Dios y dicen, pues ¿cuándo te vi yo y me pediste este vestido? ¿Cuándo te vi yo y tenía sed y tenía yo darte que beber? Cuando tú me pediste de comer porque tenías hambre? Yo nunca te vi en el mundo, Señor. ¿Cómo que nunca me viste en el mundo? Cuando viste a aquel que tenía hambre, era yo. Cuando viste a aquel que tenía sed, era yo, disfrazado de esa persona. Cuando viste aquella situación en la que tenías que visitar a los enfermos, esos enfermos era yo. Y no hiciste nada. Te la pasaste de fiesta en fiesta, te la pasaste, gastaste dinero, te la pasaste divirtiéndote en el mundo, te la pasaste juntando dinero, juntando alegrías, te la pasaste en lo mundano, en lo terrenal, y me hiciste a un lado. Ahora, ya que te moriste, vienes a mí, estás en tu juicio y me estás diciendo, ¿yo cuándo? ¿Cuándo fue todo? ¿Y cuándo estuviste tú ahí que me dijeras que me acercara a ti? ¿Ah? Y el Señor nos va dando muchas oportunidades. Y vemos cómo entonces aquí vuelven a preguntarle. En el número 27 dice, él le respondió, los he dicho ya y no habéis escuchado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Dios nos está diciendo durante toda nuestra vida, y no aceptamos, y no lo escuchamos, y no lo atendemos. Y después decimos que Dios nos castiga, que Dios no nos quiere, que Dios nos ha abandonado. Por favor. En el número 28, en el número 27 dice, él le respondió, hazlo, os he dicho ya y ya no habéis escuchado. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis hacer los discípulos suyos? De una manera sarcástica el ciego pues ya les está contestando. En el número 28 dice, ellos insultándole le dijeron, sé tú discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Vuelvo a esto. Los fariseos y los escribas no los defiendo, pero están defendiendo la palabra de Dios, están defendiendo la ley, sí. Pero si conocen la ley, sabían que Jesucristo, en su comportamiento, si verdaderamente conocieran la ley, entonces entenderían que Jesucristo era el Mesías. Pero desgraciadamente, aprendieron la ley, conocieron la ley, pero a su modo, a su servicio. Y muchos en la actualidad así, inventan muchas iglesias, inventan muchos credos, inventan muchas religiones, y todo para un beneficio. Ahí vemos los mormones, ahí vemos los testigos de Jehová, ahí vemos una iglesia que por ahí sale de Perú, y que la puerta de luz, la luz, y atraen a la gente con tontería y media. Y todo es negocio, es para hacerse ricos, para llenarse de dinero. Dicen, a mí no me piden nada. ¿Eso crees? Aquí, al principio, y tú solito después donas
tu dinero, tus aportaciones. Nunca te lo piden, pero tú después tan emocionado, tan convertido que dices, les voy a dar porque aquí encontré la paz, aquí encontré la tranquilidad, aquí dejé de ser vicioso. Y entonces empiezas a cooperar con tu dinero, con tus cosas materiales, y esa gente te ha engañado. Aquí nos menciona algo por el estilo. Le insultan y le dicen, pues tú eres discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Ah? En el número 29, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés cuando no sabemos de dónde viene. Ellos dicen, bueno, nosotros sabemos que Dios habló con Moisés. Bueno, pues sí, conocen igual que nosotros en la actualidad sabemos porque tenemos el libro del Éxodo y hemos aprendido cuando Moisés, Dios, le habla en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Y bien claro dicen, pues nosotros no sabemos de dónde viene pues no saben de dónde viene. ¿Ah? Si supieran y conocieran perfectamente la ley, entonces se hubieran dado cuenta que Jesucristo era el Mesías. Y fíjense, entonces, no aquel que sabe mucho de la palabra de Dios, de la Biblia, tiene entendimiento, no porque la leas y la leas y la leas, ya, sabes mucho. No, hay que interpretarla, hay que entenderla. Y para esto tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo, no por medio de tu razón, no por medio de tu sabiduría mundana, no por medio de que eres muy inteligente y tienes una profesión, eres médico, eres licenciado, eres contador, eres administrador. No, 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 no. Con el Espíritu Santo es más que suficiente para que entiendas verdaderamente la palabra de Dios. Pero si no ocupas, no le pides al Espíritu Santo que te guíe, pues tú podrás leer muchas veces la Sagrada Escritura y no le vas a entender. Vas a entender lo que tú crees, lo que tú quieres para tu beneficio mundano y material. Y eso, pues es un error. Entonces seguimos aquí en el número 30. Respondió el hombre y les dijo, eso es de maravillar que vosotros no sepáis de dónde viene, habiendo abierto a mí los ojos. Pues sí, el ciego dice, bueno, pues ustedes son los que saben, ustedes son los maestros, y si no saben dónde viene Jesucristo, pues están tontos. Yo no sé para qué entonces estudian tanto la palabra de Dios. ¿Para qué tanto presbítero? ¿Para qué tanto sacerdote? Ahí vemos a los legionarios de Cristo, creados por Marcel Maciel, su director espiritual, ¿y qué hacían? Violaban a los niños, se aprovechaban sexualmente de los niños. Y esa orden todavía existe hoy en día. ¿Y cómo es posible que hayan hecho eso conociendo a Dios? Pues es que no conocían a Dios. Son mentirosos. Verdaderamente no conocían a Dios. ¿Sí? Y nunca les interesó conocer a Dios. Usaron la palabra de Dios como pretexto para hacer dinero, como pretexto para ofender y mancillar a los niños, a los jóvenes. Los legionarios de Cristo, creados por Marcel Maciel, y todavía en la actualidad existen. ¿Sí? Claro que ya les está dando sus cachetadas y sus coscorrones el padre Francisco, el actual papa. Pero bueno, ese es otro punto. Solamente quiero connotarlo, porque pues el ciego dice, pues si ustedes que conocen la ley, fariseos y escribas, no saben, pues la verdad es que están para llorar. ¿Sí? Él nada más dice, habiéndome abierto a mí los ojos, es todo lo que yo sé. Número 31 dice, sabido es que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Fíjense lo que dice en este versículo. ¿Sí? Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es piadoso y hace su voluntad, a ese sí le escucha. Entonces, ¿quieren que Dios nos escuche? Pues hagamos nuestro trabajo. Dice piadosos, hagamos nuestra caridad. Si somos pecadores y andamos en el planeta Tierra en todo lo que no es de Dios, pues Dios no nos va a escuchar. La fórmula de que Dios nos escuche está cumpliendo con nuestro deber. Número 32 dice, jamás se oyó decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. En aquel entonces, pues nadie. En la actualidad, bueno, ya vemos que la medicina está muy avanzada y no es un milagro. Dirán ustedes, ay, es un milagro que le recobre. No, porque ya la medicina, la ciencia, ha ayudado para que muchos que están ciegos recobren la vista.
porque ya se ha podido llegar, y gracias a quién, gracias a Dios, que nos ha dado esa sabiduría, esa inteligencia, esa gran carrera que es la medicina, para que todos aquellos que son médicos hagan su obra de caridad, se apliquen. Por eso ellos hacen un juramento de luchar por la vida, de no dejar morir a esa persona que está enferma, hacer todo lo posible para que siga viviendo. Es uno de los juramentos que hacen los médicos. Gracias a Dios hay médicos. Gracias a Dios en la actualidad la medicina ha avanzado. Recordemos que hay un evangelista que era médico. Lucas era médico. Pero lógico, en aquel entonces la medicina, en aquel entonces ese médico Lucas, pues sabemos más nosotros de medicina que el pobre evangelista Lucas, ¿verdad? Ahora en la actualidad nosotros somos más médicos que él, porque pues él no tenía los conocimientos que ahora tenemos de medicina, pero era un médico y hacía lo posible por curar. Pero ese es otro punto y no lo vamos a diagnosticar aquí. Seguimos y dice: jamás se oyó decir que nadie había abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podía hacer nada. Lógico. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Todas las cosas malas nacen del pecado. Respondieron y dijéronle: eres todo pecado desde que naciste, y pretendes enseñarnos. Y le echaron fuera. Los fariseos y los escribas lo critican y lo corren de la sinagoga, porque ellos pensaban eso. Aquel enfermo es pecador. ¿Ya te enfermaste? Pecador. ¿Ya te llenaste de lepra? Pecador. Y los echaban fuera de la sinagoga. Y si eran leprosos, los echaban fuera, pero hasta de la ciudad. Porque esas eran así las creencias nefastas, tontas. ¿Ah? En la actualidad, pues el enfermo no podemos decir que es un pecador. ¿Está enfermo? Pues porque se enfermó. Porque es natural, el cuerpo humano se enferma. Y para eso necesitamos la medicina, al médico para que nos cure. Pero le pedimos a Dios que nos dé fortaleza para aguantar esas enfermedades. Le pedimos a Dios para que nuestros médicos nos otorguen el buen medicamento y nos curemos. Y si tenemos una enfermedad que es incurable, una enfermedad que los médicos en la actualidad no la pueden curar, le pedimos a Dios que nos dé paciencia y tranquilidad para soportar nuestra enfermedad. Seguimos adelante, número 35, y dice: oyó Jesús que le habían echado fuera, y encontrándole le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Jesucristo se da cuenta de que lo echan fuera de la sinagoga. Va con él y le hace la gran pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Díjole Jesús: le estás viendo, es el que habla contigo. Y así nos pasa a nosotros en la actualidad. Dios nos pregunta: ¿crees? Yo soy. Y vemos cómo cambia toda nuestra vida desde el momento en que seguimos a Dios, desde el momento que amamos a Dios, desde el momento en que el Señor está con nosotros y lo hemos aceptado, cambia nuestra vida. Y si no ha cambiado tu vida y ya quieres que cambie, acércate al Señor y te vas a dar cuenta esa cosa tan grande que es el estar con el Señor. Y le dice: es el que habla contigo. Dijo él, creo, Señor, y se postró ante nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo al único que hay que adorar es a Dios, y en esta persona que es Jesucristo. Jesús dijo: yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no ven y los que ven se vuelvan ciegos, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Entonces se dan cuenta cómo Jesucristo le da la luz, le da la vista a un ciego físico y les da la oscuridad a aquellos que presumen que supuestamente saben de la ley, los fariseos y escribas. Y por eso dice este versículo: yo he venido al mundo a un juicio, para los que no ven, vean como este ciego y ya conozcan a Dios. Fíjense qué hermoso haber recibido la vista por primera vez y haberla recibido de nuestro Padre Dios, de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y saber que Jesucristo es
el Todopoderoso. Jesucristo es la persona de nuestra salvación. Y número 40 dice, oyeron esto algunos fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿con que nosotros somos también ciegos? Nos hacen la pregunta. El número 41 dice, díjole Jesús, si fueras ciegos, no tendrías pecado, pero ahora decís vemos y vuestro pecado permanece. ¿Cómo les contesta Jesucristo este versículo? Muy claramente, si fueran ciegos, no tendrían pecado, como este hombre ciego. Pero, dicen que ven, pues están en pecado, porque conocen la palabra de Dios y no la ejercen, conocen lo que Dios quiere y no hacen nada. Pues por eso hay una parte en las Escrituras donde dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuánta gente va a enterrar a sus muertitos? Y también son muertos en vida, pero están muertos porque no conocen a Dios. Y ahí andan contratando a la señora para que rece un rosario. Ahí andan contratando a una persona que les dé la misa, porque ellos no tienen conocimiento de nada. Y eso pues los hace ciegos. Esos muertos van a enterrar a los muertos físicos, ¿va? Y se ponen ahí a llorar al familiar. Sí, porque es doloroso, lo entiendo. Pero vemos cómo son muertos, están ciegos. Porque si verdaderamente entendiéramos, nos duele cuando un familiar se muere, nos duele, sí. Pero debemos de entender que si esa persona creía en Dios, amaba a Dios y estaba bien con Dios, pues ya está con Dios. Entonces debemos estar contentos de que ya está con nuestro Padre Dios. Que es feo morirse, y todos lo vamos a pasar. Pero es más feo que te mueras siendo un muerto, sí, que ignores a Dios y que estés alejado de Dios. Imagínate, muerto en vida y después pasas a ser muerto físicamente. Es increíble. Y por eso dice así, díjoles Jesús, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Pero como si ven la ley y no hacen nada. Y como les digo, ¿cuántos presbíteros en la actualidad no hacen nada? Se dedican a las cosas del mundo, a la riqueza, al poder, como los Legionarios de Cristo, que es una de las empresas que les estoy mencionando en la Iglesia Católica, que se dedicaron a todo menos a las cosas de Dios. Y todavía existen. Y no solamente en la Iglesia Católica, en todas las iglesias, en la Iglesia judía, en la Iglesia evangélica, en la Iglesia cristiana, en todas las iglesias existe eso. Bueno, espero que esta lectura de Juan del próximo domingo de Cuaresma haya quedado pues explicada y puedan ustedes hacer lo que Dios quiere que hagamos, que nos pongamos a trabajar. Siempre nos está pidiendo. Se acaban los 40 días de preparación para vivir la Semana Mayor, la Semana Santa, para recordar esa semana en la que nuestro Señor Jesucristo ofreció la vida por nosotros.